En los opulentos salones del Real Alcázar de Madrid, el 6 de noviembre. 1661, la reina Mariana de Austria sostenía en sus temblorosos brazos lo que se conocería como el heredero más trágico de la historia europea. Los rasgos deformados del niño. Una mandíbula grotescamente prominente, una mirada vacía y una tez pálida y enfermiza. Marcan el principio del fin de una de las dinastías más poderosas que el mundo haya conocido. Esta es la aterradora. La verdadera historia de Carlos II de España, el último rey de los Habsburgo, cuya existencia misma se convirtió en un testimonio de las devastadoras consecuencias de la endogamia real. El niño que nació ese fatídico día de noviembre no solo tenía malformaciones físicas. Era la encarnación viviente de 2 siglos de catástrofe genética. Gortias. Susurraron con horror al vislumbrar al futuro rey. Sus rostros palidecieron por la comprensión de que el destino del imperio español ahora estaba en manos de lo que muchos lo llamaban en privado un monstruo. La propia reina, dominada por una mezcla de amor maternal y de profundo terror, supo que había traído al mundo no solo su hijo, sino la ruina de la dinastía. La línea española de los Habsburgo alcanzó su nadia genética. Lo que comenzó como una política matrimonial estratégica para la consolidación del poder en toda Europa se había convertido en un ciclo de pesadilla. Degradación genética. Cada generación trajo nuevos horrores, nuevas deformidades. Nuevas señales de que la naturaleza misma se rebelaba contra la preservación artificial de los linajes. Carlos II se convertiría en la víctima definitiva de este experimento de siglos de duración sobre reproducción humana que salió catastróficamente mal. Los médicos de la corte que examinaron al príncipe recién nacido apenas pudieron contener su sorpresa. Su cabeza estaba anormalmente grande, sus miembros débiles y deformados, y su lengua colgaba perpetuamente de su boca debido al grave subdesarrollo de su mandíbula. La famosa mandíbula de los Habsburgo, que una vez fue un rasgo distintivo de la familia, se había vuelto tan exagerado en Charles que él no podía masticar alimentos sólidos ni hablar con claridad. Los mismos rasgos que una vez tuvo. La autoridad real simbolizada ahora lo marcaba como víctima de la naturaleza. Palabra de la condición del príncipe se extendió por las cortes europeas como un reguero de pólvora. Por embajadores y espías que informaban a sus monarcas con un horror apenas disimulado. El imperio español, que había dominado la política mundial durante más de un siglo, ahora se enfrentaba a la aterradora perspectiva de ser gobernada por un rey que apenas podía funcionar como un ser humano. Las potencias extranjeras comenzaron a rondar como buitres, percibiendo la debilidad en lo que había. Una vez fue una dinastía invencible. La tragedia del nacimiento de Carlos II no fue una incidente aislado, pero la culminación inevitable de un árbol genealógico que había convertido en un callejón sin salida genético. Durante generaciones, los Habsburgo se habían casado sus propios parientes con una frecuencia cada vez mayor, creyendo que mantener la línea de sangre pura preservaría su derecho divino a gobernar. En cambio, habían creado una catástrofe biológica que perseguiría a la familia durante generaciones y finalmente destruiría su imperio. Mariana, a pesar del horror que sentía por la condición de su hijo, estaba decidida a protegerlo de un mundo que lo vería como una abominación. Sabía que el futuro de España dependía de esta niña dañada y pasaría el resto de su vida allí. Su vida luchando por mantener la ficción de que él era capaz de gobernar un imperio. Su devoción maternal se convirtió tanto en un escudo para Charles como en un trágico obstáculo para reconocer la realidad de sus limitaciones. El nacimiento de Carlos II no solo marcó el comienzo de la trágica vida de un hombre, sino el final de una época. El siglo de oro español, que había traído arte, literatura e imperio.
a alturas sin precedentes, se derrumbaría bajo el peso de una catástrofe genética. El niño que debería haber heredado el mayor imperio de la Tierra se convertiría en su destructor involuntario, un ser viviente. Símbolo del precio del poder perseguido a cualquier precio. Para comprender la magnitud ante esta tragedia, debemos remontarnos a los gloriosos comienzos de los Habsburgo. Dinastía en España. La familia que produciría esta pesadilla genética había sido la casa real más exitosa de la historia europea. Su historia comienza con una ambición calculada y estratégica. Brillantez, lo que hizo que su caída final fuera aún más devastadora y completa. El ascenso de la dinastía de los Habsburgo a el poder en España comenzó en 1516 cuando Carlos I y más tarde emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos II heredó el trono español de su abuelo materno Fernando de Aragón. Este fue el comienzo de lo que los historiadores llamarían la España Edad de Oro, un periodo de expansión, riqueza y desarrollo cultural sin precedentes. Logro. El joven emperador gobernó un imperio donde se decía que el sol nunca se estableció. Charles Fave era todo lo que su descendiente lejano no sería. Inteligente, físicamente imponente y políticamente astuto. Bajo su gobierno, los conquistadores españoles forjaron vastos imperios en las Américas, aportando una riqueza inimaginable en oro y plata. De regreso a Europa. La corte española se convirtió en la más poderosa de Europa, marcando tendencias en moda, arte y política que otras naciones se apresuraron a seguirlo. El hijo del emperador, Filipo II, continuó esto. Tradición de fuerza y expansión. Felipe gobernó desde el magnífico Palacio del Escoral, un enorme complejo que simbolizaba el poder español y la ortodoxia católica. Durante su reinado, España. Los territorios incluían gran parte de Italia, los Países Bajos, partes de Francia, vastos franjas de las Américas e incluso las Filipinas. La Armada Española, sin embargo, finalmente derrotados por los ingleses, representaron el apogeo del poder naval español. Sin embargo, incluso en estas doradas años después, se estaban plantando las semillas del desastre futuro. Los Habsburgo habían comenzado su práctica de casarse dentro de la familia para mantener sus vastos territorios unificados bajo una sola línea de sangre. Philip II se casó con su sobrina María la de Inglaterra y más tarde con su propia prima Ana de Austria. Estos matrimonios parecían políticamente brillantes en aquel momento, consolidando el poder y evitando la división del imperio. La riqueza que fluía de las Américas creó una ilusión de invencibilidad que enmascaraba. Los problemas crecieron dentro de la estructura familiar de los Habsburgo. Los nobles españoles vivían en un lujo sin precedentes, construyendo magníficos palacios y mecenas de artistas como el Greco y Velázquez. La corte se convirtió en un centro de logros artísticos que rivalizaba con la Italia renacentista. Pero debajo de esta cultura, la floración era una bomba de tiempo genética. El hijo de Felipe II, Felipe III, comenzó a muestran los primeros signos serios del deterioro genético de los Habsburgo. Aunque no tan gravemente afectados como más tarde. Generaciones serían, mostró la creciente tendencia de la familia hacia inestabilidad mental y debilidad física. Su reinado marcó el comienzo de la lenta decadencia de España, aunque pocos lo reconoció en su momento. El imperio aún era lo suficientemente vasto y rico como para ocultar sus crecientes problemas internos. La práctica de los matrimonios reales no era exclusiva de los Habsburgo, pero la practicaron con obsesión. Determinación que superó a todas las demás dinastías europeas. Cada generación vio tíos que se casan con sobrinas, primos que se casan con primos y alianzas estratégicas que priorizó la pureza del linaje sobre la salud genética. El árbol genealógico comenzó a
Se asemejan a una red enmarañada más que a una estructura ramificada. A principios del siglo XVII, los Habsburgo españoles se encontraban en la cima del poder mundial, sin saber que su mismo éxito contenía semillas de su destrucción. El daño genético acumulado en su linaje pronto se manifestaría de maneras que conmocionar al mundo y, en última instancia, derribar el mayor imperio de la historia de la humanidad. El escenario estaba preparado para el nacimiento de Carlos II, el último y trágico producto de esta larga y prolongada herencia genética. Experimento. El reinado de Felipe III reveló las primeras grietas serias en el Habsburgo. Fachada de invencibilidad. A diferencia de sus predecesores, Felipe demostró poco interés en gobernar, prefiriendo delegar la autoridad a sus favoritos. Mientras se dedicaba a la caza y a la devoción religiosa, esto marcó un cambio peligroso. Del estilo de liderazgo práctico que había construido el Imperio español a un enfoque más pasivo que caracterizaría gobernantes Habsburgo posteriores. La apariencia física del rey comenzó a mostrarse más signos pronunciados de los problemas genéticos de la familia. La mandíbula de los Habsburgo se estaba volviendo más prominente con cada generación y Felipe III sufrió diversos problemas de salud. Cuestiones que los médicos de la corte contemporánea no podían explicar. Su incapacidad para centrarse en los asuntos de Estado. Durante largos periodos se sugirieron dificultades cognitivas que se volverían cada vez más comunes en la línea familiar. Durante el reinado de Felipe III, España inició su primera guerra militar y económica seria. Reveses. La revuelta holandesa continuó drenando los recursos españoles, mientras que la Guerra de los 30 años estiró aún más el poder del imperio. Finanzas y capacidad militar. El flujo incesante de oro y plata desde América había generado inflación en toda Europa e hizo que España dependiera de recursos que no podía controlar indefinidamente. El rey. El matrimonio con Margarita de Austria, su prima, produjo varios hijos, pero muchos murieron en la infancia o la niñez, un patrón que se volvería cada vez más común. Como una medida que se acumulaba el daño genético. Los que sobrevivían a menudo mostraban signos de deterioro físico o mental. Impedimento que los funcionarios judiciales ocultaron cuidadosamente a los observadores extranjeros y al público en general. Tribunal. La vida durante el reinado de Felipe III se volvió cada vez más ceremonial y desconectada de las realidades de gobernar una vasta imperio. La elaborada etiqueta de la corte española, antaño un símbolo de el poder sofisticado, comenzó a servir como mecanismo para ocultar la identidad de la familia real. Crecientes deficiencias. Los cortesanos desarrollaron protocolos intrincados que permitían a los reyes parecer dignos mientras minimizando su participación real en la toma de decisiones. La Inquisición española, originalmente establecida para mantener la ortodoxia religiosa, se convirtió cada vez más en una herramienta para suprimir cualquier discusión sobre la realeza. Los problemas de la familia. Cualquiera que se atreviera a sugerir que las dificultades del rey eran hereditarias o cuestionara la sabiduría de matrimonios mixtos reales se enfrentaban posibles cargos de herejía o traición. Esto creó un clima de ignorancia forzada que impidió cualquier respuesta racional a la creciente crisis de la dinastía. Los embajadores extranjeros comenzaron a informar a sus países de origen sobre el extraño comportamiento y la apariencia de la familia real española, pero estos informes fueron a menudo se descarta como exageración o propaganda. La riqueza y el ejército. El poder de España todavía era lo suficientemente formidable como para imponer respeto, incluso cuando quienes observaban de cerca la corte comenzaron a sospechaba que algo andaba muy mal. A medida que avanzaba el reinado de Felipe III, el patrón de decadencia que culminaría con Carlos II se hizo cada vez más evidente. Cada nacimiento real
Fue observado con ansiedad por los cortesanos que habían aprendido a temer las sorpresas genéticas que cada nueva generación podría deparar. Traer. La dinastía que una vez pareció bendecida por Dios estaba comenzando a aparecer. Maldito por la propia naturaleza. El reinado de Felipe IV marcó el punto de no retorno. Por la catástrofe genética de los Habsburgo. Nacido en 6005, Felipe mostró manifestaciones más graves de los problemas hereditarios de la familia que cualquier rey español anterior. Su famoso. Los retratos de Diego Velázquez ocultaron cuidadosamente la magnitud de su deformidades, pero los registros judiciales y los relatos contemporáneos revelan que un hombre luchaba con importantes problemas físicos y limitaciones mentales. El matrimonio de Felipe IV con su sobrina, Mariana de Austria, representó la decisión genética más catastrófica de la dinastía. La pareja estaba tan estrechamente relacionada que su matrimonio equivalía a un suicidio biológico para su posible descendencia. Los genealogistas de la corte, si hubieran sido honestos, podrían haber predicho los desastres que resultarían de esto. Unión. Pero las consideraciones políticas prevalecieron sobre cualquier preocupación por la salud genética. La incapacidad del rey para producir un heredero varón sano se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del reinado español. Tribunal. Embarazos múltiples terminaron en aborto espontáneo, muerte fetal o muerte de bebés que presentaban deformidades graves. Los pocos niños que sobrevivían más allá de la infancia a menudo mostraban signos evidentes de daño genético que horrorizaron incluso a los cortesanos más empedernidos, que se habían acostumbrado a las peculiaridades de los Habsburgo. El propio Felipe el Toro. Su salud se deterioró rápidamente a medida que envejecía y su capacidad mental se volvió cada vez más cuestionable. Los embajadores extranjeros informaron que el rey a menudo parecía confundido durante las reuniones y parecía tener dificultades para comprender cuestiones políticas complejas. Situaciones. Su famosa melancolía inmortalizada en las pinturas de Velázquez puede haber sido tanto resultado de la depresión genética como de las cargas del gobierno. El Imperio Español durante el reinado de Felipe IV inició su declive irreversible. La pérdida de Portugal, el ejército, las derrotas en Europa y la crisis económica reflejaban la realidad de que España estaba ahora gobernado por un hombre cuya herencia genética hacía imposible un liderazgo efectivo. La burocracia, que una vez había administrado eficientemente un imperio global, se volvió cada vez más caótico y corrupto. Los múltiples abortos de la reina Mariana y las muertes de sus hijos se convirtieron en fuentes de terror supersticioso en toda la corte española. Los cortesanos murmuraban que la familia real fue maldecida y algunos comenzaron a cuestionar abiertamente si Dios había retiró su favor a la dinastía de los Habsburgo. Estos rumores, aunque peligrosos de expresar públicamente, reflejaban la creciente conciencia de que algo andaba fundamentalmente mal. El nacimiento de Margarita Teresa en 1651 proporcionó esperanza temporal, ya que parecía relativamente normal al nacer. Sin embargo, el posterior compromiso con su tío, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopold el Fur, aseguró que el ciclo de endogamia continuaría en la siguiente generación. El compromiso de los Habsburgo con el suicidio genético parecía inquebrantable incluso ante la creciente evidencia de sus consecuencias. Cuando nació el príncipe Felipe Próspero en 1657, los médicos de la corte celebraron inicialmente lo que parecía ser un heredero varón sano. Sin embargo, la salud del príncipe rápidamente se deterioró y murió a los 4 años, dejando la sucesión una vez más en duda. Su muerte intensificó la desesperación en torno a la reina Mariana. Embarazos posteriores y prepararon el escenario para el trágico nacimiento de Carlos II. El
El embarazo que daría a luz a Carlos II estuvo marcado por signos ominosos que aterrorizó a la supersticiosa corte española. La reina Mariana, ahora de veintitantos años, pero ya agotada por múltiples embarazos fallidos y la muerte de su hijo pequeño, experimentó complicaciones que los médicos de la corte nunca se habían encontrado antes. Su condición parecía empeorar con cada mes que pasaba, como si su cuerpo rechazaba al niño que llevaba dentro. Los relatos contemporáneos describieron el embarazo de la reina como inusualmente difícil, con síntomas que sugerían que el feto se estaba desarrollando anormalmente. Los médicos de la corte, sujetos al protocolo real y sus propios conocimientos médicos limitados, solo podían observar con impotencia cómo Mariana soportaba lo que parecía ser un embarazo cada vez más peligroso. El propio terror de la reina era palpable para aquellos a su alrededor. Parecía presentir que este nacimiento sería diferente a sus tragedias anteriores. Las cámaras reales se prepararon con un secretismo y una seguridad inusuales a medida que se acercaba la fecha de vencimiento. El rey Felipe IV, que ya mostraba signos del deterioro mental que lo aquejaría, para caracterizar sus últimos años, insistió en elaboradas ceremonias religiosas y oraciones por un nacimiento exitoso. Todo el imperio español contuvo la respiración. Sabiendo que el futuro de la dinastía dependía del nacimiento exitoso de un heredero varón sano, al comenzar el parto, la reina. Los gritos de Mariana resonaron por los aposentos reales con una intensidad que aterrorizó incluso a las parteras experimentadas y médicos presentes. Los registros judiciales, aunque cuidadosamente censurados, sugieren que el nacimiento fue inusualmente traumático y prolongado. La evidente angustia de la reina se vio amplificada por una aparente premonición de que algo andaba muy mal con su hijo. El momento del nacimiento, el 6 de noviembre de 1661, no trajo celebración, sino horror a la corte española. El niño que nació estaba tan obviamente deformado que los médicos que lo atendieron inicialmente consideraron si podría sobrevivir. La famosa mandíbula de los Habsburgo había alcanzado hasta tal extremo que la boca del niño no podía cerrarse bien y su lengua sobresalía de una manera que hacía que fuera normal. Alimentación imposible. Se dice que la primera vez que la reina Mariana vio a su hijo, le provocó un desmayo, aunque los registros judiciales describieron diplomáticamente esto como agotamiento por el difícil parto. La celebración cuidadosamente orquestada que se había planeado para la llegada del heredero fue cancelada apresuradamente, y solo él. A los cortesanos de mayor confianza se les permitió ver al príncipe recién nacido. El secreto del estado de Carlos se convirtió en uno de los secretos de estado mejor guardados de la historia europea. La supervivencia del bebé. Durante sus primeros días sorprendió a todos en la casa real. Los médicos de la corte que trabajaban con primitivos. Los conocimientos médicos y las creencias supersticiosas no podían explicar cómo un niño tan gravemente dañado podía seguir. Algunos vieron intervención divina mientras otros susurraban sobre lo sobrenatural. Fuerzas que mantenían vivo al príncipe por algún terrible propósito. El desafío inmediato que enfrentaba la corte era cómo anunciar el nacimiento al pueblo español y a los gobiernos extranjeros sin revelar toda la extensión de las deformidades del príncipe. Se desarrollaron protocolos elaborados para limitar el acceso al bebé y los oficiales. Los retratos fueron cuidadosamente elaborados para minimizar la apariencia de su daño genético. La ficción de que España tenía el heredero sano se mantendría durante años, al igual que los más cercanos a él. La familia real conocía la devastadora verdad. Los primeros años de la vida de Carlos II estuvieron marcadas por constantes crisis médicas que mantuvieron a la corte española en un estado de ansiedad perpetua. El infante no pudo amamantar adecuadamente debido a su mandíbula y paladar gravemente malformados.
requiriendo un aparato de alimentación especialmente diseñado que debía ajustarse constantemente a medida que crecía. Los médicos de la corte, trabajando con el conocimiento médico medieval, solo podían hacer conjeturas sobre tratamientos para enfermedades que nunca habían experimentado antes. Los retrasos en el desarrollo de Charles se hicieron evidentes a los pocos meses de su nacimiento, mientras que los bebés normales comenzaron a pesar de mostrar signos de conciencia y capacidad de respuesta, el futuro rey permaneció en gran medida pasivo e insensible a estímulos. Sus grandes ojos vacíos miraban sin foco y no mostraban nada de los reflejos normales que los médicos esperaban de bebés sanos. Los desesperados intentos de la reina por estimular el desarrollo de su hijo solo puso de relieve sus profundas limitaciones. Caminar demostró ser otro desafío insuperable para el joven príncipe. Sus miembros débiles y deformados no podían soportar su cabeza desproporcionadamente grande y no pudo mantenerse en pie sin ayuda hasta bien entrada la infancia. Cuando él finalmente logró una forma de locomoción, era una puerta torpe y que requería supervisión constante para prevenir caídas y lesiones. El desarrollo del habla fue quizás el más trágico aspecto de los primeros años de Charles. Su lengua grotescamente agrandada y su mandíbula deformada le impedían hablar con normalidad. Imposible, y los sonidos que producía eran a menudo ininteligibles, incluso para aquellos que pasaban su vida cuidándolo. La reina Mariana pasaba horas cada día intentando enseñarle a su hijo palabras básicas. Pero el progreso fue mínimo y desgarrador. El impacto psicológico en la reina Mariana fue devastador. Ella había entrado en la maternidad con grandes esperanzas de producir el heredero que continuaría la dinastía de los Habsburgo, solo para descubrir que ella misma cuidaba a un niño cuya condición le impedía un desarrollo normal. Sus cartas de este periodo. Los documentos conservados en archivos españoles revelan a una mujer que lucha con un profundo dolor y culpa por la condición de su hijo. Tribunal. La vida se adaptó a las limitaciones de Charles con un elaborado sistema de protocolos diseñados para ocultar su condición de forasteros. Se trajeron tutores especiales para trabajar con el príncipe, aunque sus esfuerzos fueron limitados. Éxito. La educación normal que se esperaba para un futuro rey tuvo que ser abandonada en favor de habilidades básicas de supervivencia y comunicación rudimentaria. El rey Felipe. La reacción de IV ante la condición de su hijo reflejó una compleja mezcla de negación y desesperación que caracterizó la respuesta de la corte al nacimiento de Carlos. El anciano rey siguió insistiendo públicamente en que su heredero se estaba desarrollando normalmente. Mientras buscaba en privado intervenciones médicas y espirituales cada vez más desesperadas, los médicos de la corte, bajo enorme presión para encontrar tratamientos para enfermedades que eran esencialmente intratables. El secretismo. La situación de Charles creó una atmósfera de miedo y sospecha en toda la corte española. Los sirvientes y cortesanos que tenían contacto directo con el príncipe debían jurar secreto, bajo pena de muerte, mientras se desarrollaban elaboradas artimañas para mantener la ficción de su desarrollo normal durante embajadores extranjeros y dignatarios visitantes. Cuando Carlos II llegó a lo que debería haber sido la era de la educación formal, el alcance total del desafío que enfrentaba la monarquía española se volvió innegable. El heredero del mayor imperio del mundo era intelectual y físicamente incapaz de aprender incluso las habilidades más básicas necesarias para la supervivencia, por no hablar del complejo arte del gobierno. La dinastía que había gobernado la mitad del mundo ahora estaba representado por un niño que apenas podía funcionar como ser humano. La muerte de En 1665, Felipe IV arrojó a Carlos II, que tenía 4 años, sobre el trono de España, creando una crisis constitucional que expuso la magnitud de la catástrofe genética de Habsburg.
La regencia establecida bajo la autoridad de la reina Mariana se enfrentó la tarea imposible de gobernar un imperio global mientras ocultaban el hecho de que su rey era incapaz incluso de las funciones reales más básicas. Los relatos contemporáneos de la coronación de Carlos describen una situación profundamente inquietante. Escena cuidadosamente coreografiada para ocultar la condición del joven rey. La corona tuvo que ser adaptado especialmente para acomodar su cabeza anormalmente grande y requería ejercicio físico constante. Apoyo durante toda la ceremonia. Su incapacidad para pronunciar los juramentos requeridos significó que otros tuvieron que hablar por él, lo que creó cuestiones constitucionales sobre la legitimidad de su reinado. Los embajadores a quienes se les concedió audiencia con el niño rey regresaron a sus países de origen con informes impactantes sobre la familia real española. El embajador francés describió a Carlos como más animal que humano, mientras que el representante inglés escribió que el rey parecía estar afligido por una locura evidente que lo incapacita para cualquier deber real. Estos informes circuló por los tribunales europeos, socavando la credibilidad diplomática española. El gobierno de la regencia enfrentó desafíos constantes en la conducción de la administración diaria mientras manteniendo la ficción de que Carlos era capaz de gobernar. Los documentos oficiales requerían la firma del rey, lo que conducía al desarrollo de mecanismos elaborados para guiar su mano y hacer marcas que pudieran pasar por reales. Aprobación. Todo el sistema gubernamental se convirtió en un ejercicio de mantener una farsa fraudulenta. Las derrotas militares durante el reinado temprano de Carlos reflejaron la realidad de que España estaba ahora prácticamente sin líder. La guerra de la devolución de poderes a Francia resultó en pérdidas territoriales significativas. Mientras que las rebeliones en Sicilia y otros territorios pasaron prácticamente desapercibidas y las potencias extranjeras comenzaron a reconocer que la debilidad española presentó oportunidades sin precedentes para la expansión territorial y ventaja política. La economía española, ya tensa por décadas de la guerra y la inflación, se enfrentaron a presiones adicionales debido al caos gubernamental creado por la incapacidad de Carlos. Comercio. Las rutas se volvieron menos seguras. La administración colonial se volvió cada vez más corrupta y la otrora poderosa Armada Española comenzó decayendo rápidamente. El imperio que había dominado el comercio global durante más de un siglo se estaba desmoronando. Las autoridades religiosas de toda España comenzaron a cuestionar si Carlos. Esta condición representaba un castigo divino por los pecados de la dinastía de los Habsburgo. La Inquisición española, aunque apoyaba oficialmente a la monarquía, investigó en privado las acusaciones de causas sobrenaturales de la aflicción del rey. Algunos líderes religiosos sugirió que la familia real había sido maldecida por su excesivo orgullo y su alejamiento de la voluntad de Dios. Win. La regencia de Mariana se volvió cada vez más desesperada a medida que Carlos no mostraba signos de mejora con la edad. Corte. Los médicos agotaron todos los tratamientos médicos conocidos por la ciencia del siglo XVII. Mientras los consejeros espirituales organizaban elaboradas ceremonias y peregrinaciones buscando la intervención divina, la reina. Su agonía personal se vio agravada por su responsabilidad de mantener la autoridad real sabiendo que su hijo nunca pudo gobernar verdaderamente. La nobleza española en general comenzó a fragmentarse en facciones en competencia cuando se hizo evidente que Carlos nunca tendría un heredero de su propia. La planificación de la sucesión se convirtió en una fuente constante de intrigas cortesanas con varias familias nobles se posicionaron para el eventual fin de la línea de los Habsburgo. La unidad que había. La aristocracia española que caracterizó la época dorada del imperio dio paso a competencia interna destructiva. A medida que Carlos II envejecía, su condición
se volvió cada vez más difícil de ocultar al propio pueblo español. Los rumores sobre la divina. La aflicción se extendió por todo el imperio, creando malestar social y desafíos. La legitimidad de la autoridad real. La mística de la realeza divina que había. El gobierno de los Habsburgo que había apoyado durante generaciones comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidente incompetencia real. El adolescente. Los años de Carlos II trajeron nuevos horrores a medida que sus condiciones genéticas empeoraron. Madurez física. Lo que los médicos del tribunal esperaban que fueran retrasos en el desarrollo infantil resultaron ser deterioro permanente y progresivo. Sus ya graves deformidades físicas se hizo más pronunciado, mientras que su capacidad mental no mostró signos de mejora. A pesar de años de intensos esfuerzos educativos, las dificultades de alimentación de Charles, que lo había atormentado desde la infancia, se volvió potencialmente mortal a medida que crecía. Su mandíbula deformada y agrandada. La lengua le hacía imposible masticar, obligándolo a subsistir con dietas líquidas que recibió una nutrición inadecuada. Los médicos de la corte observaron con impotencia cómo el rey de España murió lentamente de hambre a pesar de tener acceso a los mejores alimentos en Europa. Los intentos de comunicación del rey resultaron en gran medida infructuosos durante su adolescencia. Si bien podía emitir sonidos que quienes lo conocían a veces podían interpretar, nunca desarrolló nada acercándose al habla normal. Las proclamaciones reales y las comunicaciones oficiales debían ser completamente fabricado por sus regentes, creando cuestiones jurídicas sobre la validez de su reinado que los juristas españoles cuidadosamente evitó abordar. La madurez sexual puso a la corte cara a cara con la cuestión dinástica más apremiante, si Carlos jamás sería capaz de engendrar un heredero. Los exámenes médicos de la corte revelaron graves problemas anatómicos. Problemas que hacían muy improbable la reproducción, pero esta información fue tratado como el secreto de Estado más sensible. El futuro del Imperio Español dependía de mantener la esperanza de un embarazo real milagroso. Carlos. El primer matrimonio concertado con María Luisa de Orleán en 1679 representó un intento desesperado por continuar la línea de los Habsburgo. La princesa francesa, descrita por sus contemporáneos como bella y vivaz, llegó a la corte española sin estar preparada para la realidad del estado de su marido. Su conmoción y repulsión fueron cuidadosamente ocultadas por el protocolo judicial, pero su privacidad. Las cartas revelan su horror ante la situación. La ceremonia de la boda en sí se convirtió en un ejercicio de elaborada engaño con Charles requiriendo asistencia constante para completar incluso el requisitos rituales más básicos. Los funcionarios de la corte tuvieron que guiar sus movimientos durante todo el servicio mientras la incapacidad de pronunciar los votos matrimoniales planteó claramente dudas sobre la validez de la unión. La celebración. Lo que siguió estuvo marcado por la notoria ausencia de la pareja real, que fue rápidamente retirada de vista pública. Los intentos de María Luisa de establecer una relación matrimonial normal con Charles resultó imposible debido a sus graves limitaciones físicas y mentales. Relatos contemporáneos sugieren que la consumación del matrimonio era probablemente imposible. Aunque los médicos de la corte siguieron insistiendo públicamente que la pareja real estaba intentando activamente producir un heredero, la creciente desesperación y depresión de la reina se hizo evidente para todos los que la observaban. El fracaso en producir un heredero real. Tras varios años de matrimonio, se generó una crisis sucesoria que dominó la política española. Las potencias extranjeras comenzaron haciendo planes para la eventual partición del Imperio Español, mientras las facciones nacionales competían por influencia anticipando la muerte de Carlos sin descendencia. La dinastía de los Habsburgo que había
Lo que una vez pareció divinamente bendecido ahora estaba obviamente maldecido con la extinción biológica. La misteriosa Marie Louise. La muerte en 1689 estuvo acompañada de rumores de envenenamiento, aunque los historiadores modernos generalmente lo atribuyen a causas naturales exacerbadas por el estrés de su matrimonio imposible. Su muerte eliminó cualquier esperanza restante de que Carlos pudiera tener un heredero directo, obligando a la corte española se enfrentó a la realidad de que la línea de los Habsburgo terminaría con él. La búsqueda de una segunda esposa para Carlos II representó el último intento desesperado por continuar la dinastía de los Habsburgo. La elección de Mariana de Neuburg, hija del elector palatino, reflejaba consideraciones políticas más que realistas. Esperanza de una reproducción exitosa. Los observadores contemporáneos notaron que la novia parecía resignada a un matrimonio, que todos entendían que sería en gran parte ceremonial. El segundo de Carlos. El matrimonio en 1690 siguió el mismo patrón de elaborada ceremonia pública. Ocultar la disfunción privada. Para entonces, la condición del rey se había deteriorado aún más y necesitaba aún más asistencia para participar en el ritual nupcial. Los diplomáticos extranjeros que asistieron a la ceremonia informaron a sus gobiernos con asombro apenas disimulado ante el espectáculo de un hombre incompetente se casa para continuar una línea real. La nueva reina. Los intentos de cumplir con su deber dinástico resultaron tan infructuosos como los de su predecesor. El físico de Carlos. La situación había empeorado hasta el punto en que incluso la apariencia de un matrimonio funcional se volvió difícil de mantener. Los médicos de la corte continuaron con su farsa de monitorear a la pareja real en busca de signos de embarazo, pero todos los involucrados comprendió que tales esperanzas eran fútiles. Las cartas de Mariana de Neuburg de este. El periodo revela su creciente frustración y desesperación por la condición de su marido y las expectativas imposibles que se depositaron sobre ella. Escribió en privado sobre el comportamiento infantil de Charles, su incapacidad para comprender incluso conceptos simples y su cada vez más frecuente episodios de lo que parecían ser convulsiones u otros eventos neurológicos. Los elaborados esfuerzos de la corte española por mantener la ficción de un matrimonio real funcional se hicieron cada vez más desesperado y absurdo. Los anuncios oficiales sobre la salud y las actividades de la pareja real no tenían sentido. Semejanza con la realidad. Mientras que los informes de los embajadores extranjeros pintaban una imagen de una monarquía que había descendido a la pura teatro sin sustancia detrás de la representación. Cuando Charles entró en la treintena, sin producir un heredero, la cuestión de la sucesión española se convirtió en el tema dominante de la diplomacia europea. Las principales potencias comenzaron a negociar tratados de partición que dividirían el imperio español entre ellas, tratando a Carlos como si ya estuviera muerto. El rey, que debería haber estado en la cima de su poder, se había convertido irrelevante para las decisiones sobre el futuro de su propio reino. La última década de el reinado de Carlos II presenció el colapso total del poder y el prestigio español. Las derrotas militares se acumularon. Cuando las fuerzas enemigas reconocieron que España estaba dirigida por un rey incapaz de estrategia, pensamiento o mando efectivo. La guerra de la Liga de Augsburg vio a los españoles territorios repetidamente invadidos por oponentes mejor organizados que entendieron que no encontraron ninguna resistencia real por parte del liderazgo español nominal. Carlos. El deterioro físico se aceleró dramáticamente durante sus últimos años. Los médicos de Gort documentaron una progresión horrorosa de síntomas que incluían convulsiones cada vez mayores y aparente parálisis de sus extremidades y periodos de inconsciencia completa que duraron días. La herencia genética de los Habsburgo que había ido acumulando daños durante generaciones finalmente superó la capacidad del cuerpo para funcionar.
El estado mental del rey, ya gravemente comprometida, deteriorada hasta lo que solo puede describirse como completa. Colapso intelectual. Los relatos contemporáneos describen a un hombre que ya no podía reconocer rostros familiares ni responder a su propio nombre, o realizar cualquiera de las funciones básicas de la vida diaria sin asistencia constante. El gobernante del imperio más grande del mundo se había convertido totalmente dependiente de otros para sobrevivir. Diplomáticos extranjeros que lograron observar a Carlos durante este periodo reportaron escenas que impactaron incluso a los observadores políticos más acérrimos. El embajador francés escribió que vio al rey babeando incontrolablemente mientras lo alimentan como un bebé, incapaz de entender dónde estaba o por qué la gente se reunía a su alrededor. Estos informes circularon a través de los tribunales europeos como evidencia de la debilidad española y del juicio divino. Los intentos de la corte española de ocultar la condición de Carlos se volvieron cada vez más inútiles, ya que sus síntomas ya no podían estar oculto incluso durante breves apariciones públicas. Los retratos oficiales de este periodo muestran a un hombre cuya genética. El daño se había vuelto tan grave que la habilidad artística ya no podía disimularlo. Sus deformidades. La mandíbula de los Habsburgos se había vuelto tan pronunciada que su rostro apenas parecía humano. Las autoridades religiosas de toda España comenzaron a discutir abiertamente si la condición de Carlos representaba un castigo por los pecados dinásticos. La Inquisición española, aunque todavía oficialmente leal a la corona, investigó en privado las acusaciones de que la realeza, la familia había sido maldecida por desafiar la ley natural mediante una endogamia excesiva. Algunos religiosos, los líderes sugirieron que Dios había retirado su bendición de la línea de los Habsburgo. La cuestión del testamento de Carlos se volvió crucial a medida que las potencias europeas se posicionaban ellos mismos por la partición del Imperio español. El rey obviamente. Su incapacidad para comprender cuestiones políticas complejas significaba que su testamento final sería enteramente producto de facciones rivales de la corte en lugar de cualquier decisión real. El documento que determinar el destino de la mitad del mundo sería escrito por un hombre que no pudiera leerlo. El colapso económico acompañó. Desintegración política a medida que el imperio colonial español comenzó a funcionar independientemente de la autoridad real. Comercio. Las rutas que habían enriquecido a Europa durante más de un siglo comenzaron a deteriorarse a medida que los administradores coloniales perdieron la confianza. Por órdenes de Madrid. La riqueza que había sostenido el poder de los Habsburgo durante generaciones se agotó justo cuando se necesitaba con desesperación. La preparación de la nobleza española para el fin de la dinastía de los Habsburgo creó conflictos internos que debilitaron aún más la realeza. Autoridad. Las familias nobles que habían servido a la corona durante generaciones comenzaron a hacer arreglos separados con potencias extranjeras, reconociendo que la muerte de Carlos traería cambios dramáticos al sistema político español. La lealtad a la corona se volvió cada vez menos significativa cuando la propia corona perdió todo poder real. Mientras Carlos II agonizaba en el Real Alcázar de Madrid en noviembre de 1700, la escena representó uno de los momentos dinásticos más profundos de la historia. Tragedias. El hombre que heredó el mayor imperio de la historia humana era partiendo de la vida, sin haber logrado nada excepto la destrucción del linaje genético de su familia. Los médicos de la corte. Quien había pasado décadas tratando su condición imposible solo podía observar cómo la naturaleza finalmente reclamaba a su víctima. Los últimos días del rey estuvieron marcados por síntomas que los observadores contemporáneos encontraron profundamente perturbadores. Su cuerpo, devastadas por generaciones de daño genético, comenzaron a apagarse de maneras que la medicina medieval no podía comprender ni tratar. Los registros judiciales describen convulsiones que duraban horas, periodos
De muerte aparente seguida de un resurgimiento inesperado y un deterioro físico que horrorizó incluso a aquellos acostumbrados a su condición. La incapacidad de Charles para comunicar sus últimos deseos significó que facciones rivales de la corte lucharon en su lecho de muerte, cada una afirmando representar las intenciones del rey moribundo. El testamento que determinaría la sucesión española fue escrito y reescrito varias veces, a medida que diferentes grupos ganaban influencia temporal sobre el monarca moribundo. Las potencias europeas esperaban ansiosamente por la noticia de su muerte y la revelación de su testamento final. Las elaboradas ceremonias religiosas que rodearon la muerte de Carlos reflejaban tanto una genuina preocupación espiritual como teatro político. El clero español realizó elaborados últimos derechos para un rey que parecía incapaz de comprender su significado mientras los funcionarios de la corte se aseguraban de que se cumplieran los protocolos adecuados. Se siguió para mantener la legitimidad de cualquier acuerdo sucesorio que surgiera de su testamento. La vigilia de la reina Mariana de Noverg junto al lecho de su esposo representó el acto final de un matrimonio que nunca había sido más que un teatro político. Sus escritos privados de el periodo revela alivio mezclado con tristeza genuina por un hombre cuya vida había sido arruinado por circunstancias fuera de su control. Ella había presenciado de primera mano la destrucción causada por siglos de política genética de los Habsburgo. Embajadores extranjeros que obtuvieron acceso a el lecho de muerte real relata escenas que conmocionaron a las cortes europeas. El rey moribundo de España, escribieron, parecía más un cadáver que había sido animado artificialmente que un ser humano vivo. La respiración era dificultosa e irregular. Sus ojos habían perdido todo enfoque y su la mandíbula de los Habsburgo se había distorsionado tanto que su rostro apenas era reconocible. Humano. El momento de la muerte de Carlos el 1 de noviembre de 1700 marcó no solo el final de la trágica vida de un hombre, pero la conclusión del dominio español en política europea. El imperio que había marcado la historia global durante más de 2 siglos ahora serían repartidos entre potencias extranjeras. Sus vastos territorios, redistribuidos según la fuerza militar de sus rivales en lugar de los deseos de sus antiguos gobernantes. Noticias de la muerte del rey se extendió rápidamente por Madrid y luego por toda Europa a través de una red de espías y diplomáticos que había estado esperando este momento durante años. En Viena, París y Londres, los ministros del gobierno comenzaron a implementar planes que se habían desarrollado en previsión de la sucesión española. Crisis. La muerte de un hombre genéticamente dañado cambiaría el equilibrio de potencia europea. La ironía final de la muerte de Carlos II fue que su testamento nombraba a Felipe de Anjou como su sucesor. Se aseguró de que el trono español pasara a la dinastía francesa de los Borbones, la misma familia que los españoles. Los Habsburgo habían luchado durante generaciones. La catástrofe genética que acabó con la línea de los Habsburgo también entregó el imperio español a sus enemigos tradicionales, completando el círculo de destrucción dinástica. Las secuelas de la muerte de Carlos II revelaron la magnitud de el daño infligido por 2 siglos de endogamia Habsburgo. España, una vez que potencia global dominante, se convirtió en un actor secundario en la política europea casi de la noche a la mañana. El vasto imperio. Los territorios americanos ganaron gradualmente independencia, mientras que las posesiones europeas se comercializaban entre las grandes potencias como mercancías. La guerra de sucesión española que siguió. La muerte de Carlos consumió a Europa durante más de una década mientras las principales potencias luchaban por determinar quién heredaría el vasto imperio español. El conflicto que surgió de su saldo de muertes en términos humanos y
Los términos económicos superaron con creces todo lo que el propio Carlos podría haber imaginado, haciendo de su tragedia genética un catalizador de algunas de las guerras más sangrientas de la historia europea. La genética moderna. El análisis del árbol genealógico de los Habsburgo revela todo el horror científico de lo que los observadores contemporáneos solo podían describir en términos supersticiosos. El coeficiente de endogamia en el linaje de Carlos II superó al encontrado en ratones de laboratorio criados específicamente para la investigación genética, lo que hace que su supervivencia sea, a los 39 años, un milagro biológico que desafió la comprensión médica. El español. Los territorios que una vez formaron el imperio más grande del mundo finalmente fueron divididos entre las grandes potencias de Europa, con Francia ganando control efectivo sobre la propia España mientras Austria recibió porciones de Italia y los Países Bajos. El imperio británico se expandió hacia antiguos territorios españoles mientras los imperios coloniales portugués y holandés llenaron los vacíos dejados por la retirada española. Los tesoros culturales y artísticos acumulados durante la época dorada española se dispersaron por toda Europa a medida que el imperio se desintegró. Pinturas de Velázquez y el Greco, obras literarias de Cervantes y Lope de Vega, y maravillas arquitectónicas como el Escorial, se convirtieron en monumentos de una civilización que se había autodestruido a través de la genética. Catástrofe más que una derrota militar. La Inquisición española, que una vez tuvo, impuso la ortodoxia religiosa en medio mundo y disolvió silenciosamente muchas de sus operaciones a medida que el poder político que la sustentaba se evaporaba. La institución, que había quemado herejes y reprimido la disidencia durante siglos, se encontró impotente para evitar el colapso dinástico que no había reconocido o discurso. La tragedia de la vida de Carlos II se extendió más allá de su vida personal. Sufrimiento para abarcar a los millones de personas cuyas vidas fueron perturbadas por el colapso del poder español. Las poblaciones coloniales en las Américas enfrentaron décadas de guerra y conflicto político. Inestabilidad mientras las comunidades europeas que habían dependido del comercio español y la protección se vio abandonada a vecinos más agresivos. Las lecciones científicas de los Habsburgo. La catástrofe genética no se comprendería durante siglos, ya que los mecanismos de la herencia siguen siendo misteriosos. Hasta el desarrollo de la genética moderna. La familia que, sin darse cuenta, había llevado a cabo uno de los experimentos más extensos en endogamia humana dejaron un legado que informaría la investigación genética de las generaciones venideras. La evaluación final del reinado de Carlos II debe reconocer tanto la tragedia personal de su vida imposible como la más amplia consecuencias históricas de su herencia genética. Un hombre que debería haber sido uno de los monarcas más poderosos de la historia se convirtió en una historia que sirve de advertencia sobre los peligros de priorizar la conveniencia política sobre la realidad biológica. La época dorada del Imperio Español, que duró más de 2 siglos y transformó la historia mundial, llegó a su fin. No a través de una derrota militar o un colapso económico, sino a través del suicidio genético en cámara lenta de su dinastía gobernante. Los Habsburgo habían conquistado continentes y acumulado vastas riquezas solo para se destruyen a sí mismos mediante su búsqueda obsesiva de la pureza de su linaje. Las salas del trono vacías y abandonadas. Los palacios de la corte española se convirtieron en monumentos a la arrogancia dinástica y a el terrible precio de ignorar la ley natural. El Alcázar Real, donde Carlos II vivió y murió, fue un testimonio de la verdad de que incluso el ser humano más grande, los logros no pueden superar los requisitos biológicos fundamentales para diversidad genética y salud. La historia de Carlos II sirve como referencia permanente. Recordatorio de que el poder político, por muy vasto o aparentemente permanente que sea, no puede
proteger a quienes violan los principios básicos de la salud genética.